Bienvenidos al canal Una Hija Más. Se ha visto marcado por una realidad muy compleja que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus o COVID-19. Esto ha hecho que tengamos que cerrar escuelas, negocios, templos, y para nosotros los cristianos ha sido darnos también con este reto de vivir sin poder recibir los sacramentos que normalmente recibimos. A mí la pregunta que me ha generado con mayor fuerza es la de qué tan necesarios consideramos los sacramentos en nuestra vida. Así que el día de hoy quisiera que habláramos un poco de este tema de los sacramentos. Para empezar, creo que la mayoría los conoce. Tenemos en primer lugar los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautizo, la Eucaristía, la confirmación. En segundo lugar, los sacramentos de sanación, la reconciliación y la unción de los enfermos. Y en tercer lugar, los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el matrimonio y la orden sacerdotal. Los sacramentos acompañan la vida del cristiano en sus diferentes etapas, aunque no se tienen que dar de la misma manera para todos. En algunos casos, la persona recibirá el bautizo, la primera comunión o la confirmación a una edad temprana o a la par con su promoción del colegio. En algunos casos lo harán de adultos porque tienen ese momento importante en su vida en que deciden hacerlo. Y en algunos casos estos sacramentos se dan porque la familia o los seres queridos lo solicitan, como en el caso de la unción de los enfermos, o porque la persona decide recibirlo. Lo más difícil probablemente sea reconocer el beneficio o la acción concreta que tienen los sacramentos en mi vida. Si veo que mis tíos bautizaron a su hijo y a los años decidió pasarse a otra religión, o hice mi primera comunión y después no me nació seguir recibiendo la Eucaristía. Quizás mis padres se casaron por iglesia y tuvieron una relación terrible que acabó en una separación muy fea. Muchas razones que me dan a entender que al final el sacramento no hizo nada real en lo que yo quería o no me dio lo que yo pensaba que iba a recibir. Entonces, claro está que si yo no percibo ninguna importancia o ningún beneficio en el sacramento, empiezo a ver otras cosas que pueda hacer en su lugar. De repente, en lugar de casarme, buscaré la convivencia. De repente, en lugar de ir a confesarme, rezaré desde mi casa o hablaré yo sola con Dios. Y por otro lado, si el sacramento no tiene una real importancia o no me brinda nada, pueden entrar otras cosas que parecen más bonitas, que parecen más significativas, que puede ser la ceremonia en el matrimonio, la decoración en la fiesta familiar después del bautizo, cosas que empiezan a distraer un poco mi atención. Es tiempo entonces de investigar sobre el tema. Para comenzar, un sacramento lo vamos a definir como un signo o elemento tangible de la gracia de Dios. Empecemos por la primera parte. Cuando decimos signo, nos referimos a algo que evidencia o nos muestra la presencia de algo. Quiero resaltar esto porque si empezamos a confundirlo con un símbolo o una representación, la definición del sacramento empieza a confundirse bastante también. Un signo de que tu casa tiene corriente eléctrica es que enchufas los electrodomésticos, los prendes y funcionan. Pero si alguien pone un cartel que tiene un rayo dibujado o te ponen las letras que te dan a entender que hay electricidad, no estamos hablando de un signo o un síntoma, sino simplemente de una representación. ¿Por qué aclaramos esto? A veces cuando conversamos en la vida cotidiana o se menciona el tema, decimos cosas como, por ejemplo, que el pan y el vino en la misa representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando entramos en esas cosas, nos estamos alejando completamente de lo que en realidad está pasando. Un signo me brinda realmente de aquello de lo que estoy hablando. Un símbolo solamente lo está representando. Si yo digo que el pan representa el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Un signo, en cambio, me da a entender que está ahí, en este caso el cuerpo de Cristo, y en el de cualquier sacramento, la gracia de Dios. Y se dice elemento tangible de algo que se puede percibir a través de los sentidos. Los ejemplos más sencillos serían el agua bendita, las hostias, el vino, los óleos, etcétera, etcétera. Para entrar a lo que es ya la gracia en la definición del sacramento, tenemos que acudir al catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta parte. Para empezar, se definiría la gracia como un don, regalo, un auxilio que nos da Dios de manera gratuita para que nos podamos santificar, es decir, para que podamos llegar a Él. Y la gracia también viene a ser una forma en la que logramos participar de Dios, participar de nuestra salvación. Acudimos entonces al catecismo para que nos ayude a entender esta parte de la gracia.
Para comenzar, en el número 1997 dice lo siguiente: la gracia es una participación en la vida de Dios. Me paso hasta 1998. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda criatura. Vamos entrando un poco a esta idea de que el ser humano no se salva únicamente por sus medios o por su cuenta, sino que Dios otorga este don para que lo podamos hacer. Lo bueno y lo maravilloso de esto es que Dios llama y busca otorgar esta gracia absolutamente a todos. Pero entramos a la siguiente parte también, para lo cual también quiero leer algo de lo que dice el Catecismo. Y es que en el número 2002 dice: la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. Y ya no solamente nos quedaríamos con esta idea de que depende de Dios, que sí, Él es el que se revela y el que entrega la gracia, pero la persona tiene la capacidad de libremente elegir cómo responder a esta gracia. Observemos dos posibilidades quizás completamente opuestas. Por un lado, yo puedo decir que como es Dios quien da la gracia, es Él el que decidirá si me salvo, si no me salvo, si me va bien siguiendo los mandamientos, frecuentando sacramentos o buscando la santidad. Y si no me va tan bien, puedo decir, bueno, Dios me ha dejado de lado, no es su plan para mí, entonces se acabó el asunto, mejor dejo de intentar. Por otro lado, el opuesto radical sería decir, bueno, todo depende de mí, mi conducta, mi voluntad, las decisiones que yo tome corresponden a mis capacidades y yo puedo decidir salvarme y ser santo y llegar a Dios. Ambas posturas nos alejan tanto de lo que dice el Catecismo como de la enseñanza que nos dejó Jesús, porque si se dan cuenta, Cristo nos deja este mandamiento nuevo que resume todos los otros. Nos dice, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Nos explica, casi nos deletrea cómo tenemos que comportarnos para estar con Dios, pero luego de su pasión, muerte y resurrección, cuando ya no se encontraba con los apóstoles, envía al Espíritu Santo para que ellos pudieran continuar con la labor de la iglesia. Entonces nos dice cómo hacer, qué acciones tomar, pero al mismo tiempo nos envía la gracia. La combinación de ambos, de nuestra decisión de hacer lo que se nos pide, más la gracia de Dios, es la que nos permite que podamos salvarnos y que el sacramento tenga el efecto que tiene que tener. La gracia probablemente se viva de maneras diferentes según cada persona. Puede ser que durante la ceremonia del sacramento se hayan tenido sensaciones muy lindas o puede ser que no haya habido ninguna, pero una vez que hemos decidido aceptar ese don que nos está dando Dios, o por lo menos darle la oportunidad de que forme parte de nuestras vidas, ya viene la parte en la que nosotros tenemos que decidir actuar, y esa decisión es la que empieza a traer los resultados que tanto esperamos ver de los sacramentos. Quizás el bautizo y la primera comunión son sacramentos que se dan en etapas muy tempranas de la vida. Hablamos de niños que lo hicieron por motivación de sus padres o por decisión de su familia, pero si ya entramos a temas más avanzados como la confirmación, ¿cómo puede el joven que decide confirmarse esperar que ocurra algo mágico en su vida si no volvió a un templo a confesarse, a comulgar o a buscar alguna herramienta para perseverar en la fe? Si yo acudo a la confesión, no puedo esperar que mágicamente se me haga fácil dejar de pecar de un día para otro. Comulgaré, buscaré la manera de corregir mi conducta, mejorar poco a poco, y con la gracia de esos sacramentos podré hacer todavía un esfuerzo más grande y llegar a lo que quiero hacer. Es como cuando decidimos hacer ejercicio. Si salimos a correr un día o una tarde, no voy a ver el resultado inmediatamente. Sin embargo, a través de la perseverancia voy a poder empezar a ver esos resultados. De repente fallaré en algún momento, me dará flojera y no lo haré un día, pero puedo seguir intentando. Y además se me está dando una ayuda para tener más energía, más ganas de hacerlo. Si yo me confieso e intento no pecar pero vuelvo a caer, puedo volver a acudir a la gracia del sacramento e intentarlo con más ganas después. El caso del matrimonio puede ser un poco particular porque si bien la gracia actúa siempre que uno de los dos esposos crea en el sacramento que se está dando, de todas maneras requiere la acción de ambas personas y la decisión de ambos para que el matrimonio pueda llevarse de la mejor manera posible. Me voy dando cuenta
cuenta de que en realidad el sacramento lo que está haciendo es brindarme la ayuda que me quiere dar Dios. Tiene sentido que yo no voy a llegar sola, pero con su ayuda, con su gracia, voy a poder llegar más lejos, voy a poder ser mejor. Y el sacramento me va a demandar que yo me esfuerce, me va a exigir perseverancia, me va a pedir cosas que quizás cuestan esfuerzo, pero sumándolas a que Dios está conmigo ayudándome, ya no tengo que temer que no dé resultado y empiezo a darme cuenta de que realmente es necesario. Investigar sobre el tema de los sacramentos me ha hecho refrescar o recordar la importancia que estos tienen en mi vida. Es cierto que no todos los sentimos de la misma manera. Algunas personas tienen una vivencia de la gracia de Dios muy sensible, muy palpable, y algunos de repente tienen experiencias más concretas, más cotidianas, pero de todas maneras su necesidad o la importancia que tienen en mi vida no desaparece así yo me olvide un rato de que tengo que comulgar o me tengo que confesar, así yo lo quiera dejar de lado, el efecto existe y me ayuda en mi vida a ser mejor. De todas maneras es un reto porque uno no siempre está, como dicen, en gracia de Dios, no siempre va a sentir que hace las cosas bien, pero a mí al menos me invita a intentar frecuentarlos. Si en una situación especial no puedo acudir al sacramento, buscar otras maneras de acercarme a Dios, pero siempre tener presente que necesito de su gracia y necesito decidir ser mejor para que el sacramento actúe en mí. En mi caso particular, que he podido leer o escuchar a gente discutiendo sobre qué tanto debemos exigir que se abran templos o pedirle a las autoridades que aceleren el proceso, de todas maneras uno se puede quedar con las dudas. Puede ser que uno se haga preguntas sobre qué pasa si se hace esto de abrir los templos y mucha gente se enferma, o qué es realmente lo caritativo en estos casos, si el sacramento es una necesidad, pero quiero cuidar a mi hermano. A mí todo este tema me lleva a, primero, darme cuenta de que hay personas que están tratando de llevar adelante la iglesia y tienen que tomar esas importantes decisiones que son muy difíciles. Pienso que tengo que orar por ellos, porque no soy yo la que está viendo todo el panorama que ellos ven, y seguro hay mucha dificultad para hacerlo, pero también me lleva a entender al que reclama y pide con muchas fuerzas que le dejen recibir ese sacramento porque ha encontrado que lo necesita, que la gracia de Dios es importante en su vida y que lo quiere para poder seguir viviendo como buen cristiano. Pero en cambio podría tomar otra postura e intentar revisar de qué manera estoy tratando de acercarme a Dios, si estoy accediendo a lo que me está regalando, que es esta gracia, y si además me estoy esforzando de otras maneras a hacerlo. Si no puedo acceder al sacramento, es importante buscar alternativas que me permitan acercarme a Dios, sean las virtuales, las misas, lo que ofrecen las diferentes iglesias, como también las obras de caridad que son importantes para la vida del cristiano. No significa que olvide la importancia de los sacramentos como vehículo de la gracia, y mucho menos de la Eucaristía, que es el central. Espero que el video de hoy les haya gustado o les haya servido de algo. No se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguirnos en redes sociales. Antes de irme, quiero comentarles que la próxima semana vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el de la Virgen María. No se lo vayan a perder. ¡Nos vemos!